Gracias, bendito Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Estamos en el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Esta semana prácticamente la hemos dedicado tanto en campus como aquí en la iglesia desde el domingo pasado a estudiar a los caminantes de Emaús. Y hoy quiero tocar el último tema relacionado con esta segunda manifestación de nuestro Señor a sus discípulos. Y quiero centrarme en una frase que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, que dice: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Ocupe por favor su lugar y présteme su atención. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre. Cuando nosotros miramos esta historia que hemos estado narrando, ¿verdad? Toda la historia se desarrolla en un camino, en donde la Escritura nos dice que iban dos de los discípulos de Jesús caminando de Jerusalén hacia Emaús. De Jerusalén hacia Emaús, y se agrega a nuestro Señor Jesucristo caminando junto a ellos, y ellos no perciben su presencia, que era lo que predicábamos la semana pasada. Pero luego la historia nos narra cómo Jesús empieza a hablarles acerca de la condición o de las condiciones que desde el Antiguo Testamento se venían planteando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, acerca de su ministerio, partiendo desde los profetas y cómo era necesario que Él padeciera y muriera en la cruz del Calvario. Cuando nosotros hablamos acerca del camino de Emaús, la descripción más corta de esta historia sería: el camino de Emaús es el camino de la frialdad de corazón a la pasión por Cristo. Es el camino de la frialdad del corazón a la pasión por Cristo. ¿Por qué razón? Porque cuando tú ves la historia, ellos van tristes, van desconsolados, camino de Jerusalén hacia Emaús. Un tercero se les agrega, les empieza a hablar la palabra, y ellos tienen esa expresión: no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba estas palabras. Siempre que yo me acerco a esta narración de Lucas, en este capítulo 24, y veo el camino de Emaús, me lleno de asombro, hermano, de cómo nosotros podemos pasar por momentos de tristeza, por momentos de angustia, por momentos de desesperación, pero también me lleno de esperanza. También me lleno de esperanza, porque la presencia del Señor, la sintamos o no, está con nosotros, se mueve a través de nosotros, habita en nosotros. Y esa es la esperanza bienaventurada que nosotros tenemos, que no nos movemos por sensaciones, no nos movemos por pensamientos, nos movemos con un fundamento, y ese fundamento está en las promesas que el Señor ha dejado plasmadas en su palabra. Cuando ellos escuchan la palabra, ellos se atreven a decir: no ardía nuestro corazón. Y yo te quiero decir, el camino de Emaús nosotros podemos verlo desde diferentes ópticas. Desde diferentes ópticas. Podemos verlo desde la perspectiva pedagógica o de la enseñanza que Jesús viene y trae a sus discípulos. Podemos verlo desde la óptica de la muerte y de la resurrección de Cristo, como el cierre de la pasión de la Semana Santa. Pero también podemos verlo, este pasaje, desde una cosmovisión devocional, en donde hay tantas cosas que nosotros podemos aplicar a nuestra vida, y no solamente escucharlas, retenerlas en nuestra cabeza, sino convertirlas en un acto, en una bendición, en un propósito de vida.
Y es de esa manera como yo quiero mirarlo, como un devocional esta mañana, en donde el Señor Jesucristo viene a traernos una enseñanza, y esa enseñanza es una enseñanza gloriosa, es una enseñanza maravillosa. Cuando nosotros lo miramos entonces desde un término devocional, yo te quiero explicar cómo el Señor me mostró a mí que teníamos que ver el camino a Emaús. El camino a Emaús lo tenemos que ver de tres maneras. De tres maneras. La primera forma o la primera manera que tenemos que ver el camino a Emaús es de Jerusalén a Emaús, como un camino de ida. Un camino de ida de Jerusalén a Emaús. Pero también tenemos que mirarlo dentro de la historia como un camino que tiene retorno de Emaús a Jerusalén. Y tenemos que mirarlo también como un camino de encuentro. Y es de lo que yo te voy a hablar esta mañana. Cuando hablamos acerca del camino de ida, nosotros tenemos que mirar el camino de la desilusión, el camino de la tristeza, el camino de la desesperanza, el camino de la angustia, el camino de sentir que las fuerzas ya se acabaron, que no vamos a poder dar un paso más, que todo lo que nosotros esperábamos se terminó. Y cuando hablamos de esto, entonces estamos hablando del camino de ida, un camino de desilusión. Y tú miras a esos discípulos caminando, llenos de tristeza, llenos de congoja, llenos de desesperación. Ese es el camino de ida. Y hay razones para esto. Cuando tú vas a los principios de la Escritura, tú vas a encontrar que Jerusalén representa la ciudad de Dios. Jerusalén representa la ciudad de Dios. Todavía hasta el día de hoy, cuando tú platicas con un judío, él te va a decir: a Jerusalén no se va, a Jerusalén se asciende, porque es el sitio alto donde habita la presencia de Dios. Y yo quiero que tú entiendas este principio, porque si Jerusalén representa la ciudad de Dios, Emaús representa un camino de tristeza o de una vida simple y cotidiana. Lo que nosotros vamos a encontrar en la historia entonces es cuando tú dejas devocionalmente, cuando tú dejas a Dios, cuando tú dejas el sitio de su presencia, cuando tú dejas el lugar en donde habita la presencia de Dios para volver a una vida común y ordinaria, tú vas a encontrar un camino lleno de tristeza, lleno de angustia y lleno de desolación. Jerusalén representa entonces un lugar fresco. Jerusalén representa un lugar de esperanza. El camino de Jerusalén a Emaús tiene entonces el significado no de ir a la casa, tiene el significado de abandonar el propósito de Dios, el plan de Dios, de dejar lo que Dios tiene determinado para nosotros, para volver a una vida común y cotidiana. Por eso representa desesperación, por eso genera angustia, por eso el camino de Jerusalén a Emaús es un camino de desesperación. Yo me he encontrado en este tiempo, sobre todo en estos meses, mucha gente que, habiendo tenido la experiencia de haber estado en la presencia de Dios, han decidido caminar hacia Emaús y están desesperados, están angustiados, están pasando por procesos de tristeza, están pasando por procesos de desesperación y creen, hermano, que entonces la vida de fe se ha terminado, se acabó toda esperanza, se acabó todo propósito. Pero yo quiero decirte, el camino de Jerusalén a Emaús es un camino de desilusión, pero es un camino que tiene retorno, porque un tercero se añade ahí en el tiempo de tristeza y de desilusión, y se llama Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes, el Señor de Señores.
es al que la muerte no pudo retenerlo, el que se levantó al tercer día y el que viene, hermano, para traer aliento a nuestra vida. Hay un camino de desilusión y yo no sé cuántos estén transitando por él, pero yo quiero decirte que Dios tuvo que tratar conmigo en este tiempo. Yo recuerdo mucho el año pasado, mes de marzo, cuando nos dijeron cierren la iglesia y ciérrenla por 40 días. Si mal no recuerdo, uno de los últimos mensajes que yo prediqué en aquel tiempo fue hablándoles acerca de que la prueba que venía sobre el mundo no era una prueba para el mundo solamente, que era una prueba para los escogidos, para los lavados, para los redimidos con la sangre preciosa del Cordero sin mancha. Ese fue uno de mis últimos mensajes en el mes de marzo, antes de que entráramos en la pandemia. Pero ahora yo te quiero relatar lo que pasó durante esos 40 días o ese tiempo que estuvimos sin abrir la iglesia y que no hallábamos ni qué hacer, no sabíamos cómo movernos. Nosotros entramos en un tiempo de oración, entramos en un tiempo de preparación, y en ese tiempo de oración y de preparación el Señor me dio instrucción y me dio fecha para abrir la iglesia. Y durante este tiempo nosotros no hemos cerrado. Y la razón, hermano, hay una instrucción divina. Y en los tiempos de desesperanza, en los tiempos de angustia, en los tiempos en que estamos caminando de Jerusalén a Emaús, un tercero se añade. Y ese tercero viene a traer una palabra de esperanza, viene a traer una palabra de seguridad, viene a traernos una palabra que marca rumbo, que marca dirección. Y su palabra va por encima de cualquier palabra sobre la faz de la tierra. No estamos contra autoridades, no, señores. Respetamos autoridad, pero por encima de las autoridades terrenas hay una autoridad suprema, y cuando Él habla, más vale que nosotros obedezcamos. Yo quiero decirte que este tiempo para nosotros ha sido un tiempo de retornar de Emaús a Jerusalén. Ha sido un tiempo en que ha habido mucho ataque, muchas situaciones relacionadas con la vida de la iglesia. Pero muchos de ustedes no me van a dejar mentir, que casi cada servicio que hemos tenido, cada actividad que hemos tenido, Dios ha añadido a su iglesia gente que ha venido para conocerle a Él como el único y suficiente Salvador personal. Estamos hablando, hermano, de un camino de retorno. Yo quiero decirte cuál es el esquema que se repite constantemente cuando los decepcionados de Cristo y de su iglesia están caminando de Jerusalén a Emaús. Primero, hermano, hay una profunda decepción. Una profunda decepción en el encuentro con la cruz, en el encuentro con el sufrimiento, y es algo que ellos no han podido digerir. ¿Cuál era el comentario de aquellos caminantes de Emaús? Ellos están hablando, y cuando Él les dice: ¿qué es esto que ustedes están platicando? ¿Qué pláticas son estas? Ellos le dicen: eres tú el único forastero que no conoces que vino entre nosotros y que estuvo entre nosotros un Jesús de Nazaret, poderoso en palabra, poderoso en obra. Pero lo crucificaron, el dolor, lo clavaron en una cruz, lo sepultaron, y aunque las mujeres vinieron y nos dijeron que Él había resucitado, para nosotros es difícil de creer. Hay un enfrentamiento con el dolor, hay un enfrentamiento con el padecimiento y con el sufrimiento. Y la primera faceta que nosotros vamos a encontrar de alguien que está caminando de Jerusalén, de Jerusalén a Emaús, es esa primera faceta, un encuentro con el dolor. Y yo te quiero decir, ahorita hay dolor en el mundo, hay angustia en el mundo, hay problemas en el mundo, pero esos problemas, esa angustia, ese dolor también han tocado a algunos hogares de creyentes.
Sin duda alguna, casi sin temor a equivocarme, yo te puedo decir, durante este tiempo de pandemia, todos hemos perdido algo. Todos hemos perdido algo. Algunos perdieron trabajo, otros perdieron negocio, otros perdieron algún familiar, un ser amado, otros han perdido salud, otros han perdido la esperanza, que es la parte más triste y más lamentable en los tiempos de angustia y de dolor. Dentro de la exclamación de ellos, hablando de Jesús, dice: y nosotros esperábamos. La exclamación de ellos: y nosotros esperábamos que Él era el Mesías, como diciendo, Él iba a venir a traer paz, Él venía a libertarnos de la opresión romana, Él venía a cambiar nuestra historia. Y nosotros esperábamos, como diciéndonos, ya no esperamos nada más. Nuestra esperanza se acabó, nuestra esperanza se terminó. Y esa es la segunda faceta: el vivir atragantados, el vivir angustiados, el sentir, hermano, que las cosas se acabaron, el vivir en la decepción de la fe. Nosotros esperábamos, es la segunda faceta. Y esa segunda faceta también se está repitiendo en la vida de mucha gente en este tiempo. Yo esperaba que por ser creyente a mí no me iba a tocar la enfermedad. Yo esperaba que por ser creyente mis familiares iban a estar cubiertos. Yo esperaba que no me pasara absolutamente nada. Yo esperaba no tener pérdidas en mi negocio. Yo esperaba. Ok, tú esperabas. Pero yo quiero decirte, cobra esperanza, porque el Cristo que murió, ciertamente murió, estuvo 3 días en la tumba, pero Él ha resucitado. Y dice la Escritura: primicia de los que duermen. Él no ha sido vencido, Él ha vencido ya. Y la palabra nos dice que por cuanto Él ha vencido, nosotros también venceremos. La tercera faceta de una persona que va caminando de Jerusalén a Emaús es que se quedan en el lamento y en la queja. Les dieron una buena noticia en Jerusalén. Les dijeron: Jesús ha resucitado. Y con esa noticia aún ellos toman la determinación de seguir caminando hacia Emaús y volver a una vida común y rutinaria. Y vienen instalados en la queja, vienen instalados en el lamento, vienen instalados en la decepción. Yo quiero decirte, lo más triste que le puede pasar a un creyente es decepcionarse de Cristo y decepcionarse de su iglesia. Lo más triste que le puede pasar a un creyente es decepcionarse de Cristo y decepcionarse de su iglesia. ¿Por qué razón? Porque separados de Él, nada podemos hacer. La razón de los ataques de Satanás al mundo, la razón del mover satánico lleva como única finalidad, hermano, robarnos nuestra comunión con el Padre, nuestra comunión con Jesús. Porque Él sabe que si nosotros nos decepcionamos, Él sabe que si nosotros renunciamos a nuestra fe, Él sabe que si perdemos el vínculo con su cuerpo aquí en la tierra, que es la iglesia, lo siguiente que viene es una decepción, una desesperanza, una tristeza. Y muchos viven instalados en la queja. Deja la queja, hermano. Deja la queja. Cambia tu lamento en gozo. Deja que el Espíritu Santo venga a ministrar tu vida. Y permite que la experiencia que has tenido con Cristo se convierta en el eje, en el centro sobre el que gire
toda tu existencia, porque si eso pasa, no va a haber un lamento en tu boca. A todo lo que pasa, a todo lo que ocurra, tú le vas a encontrar un sentido y un propósito, y te vas a dar cuenta que todo lo que Dios permite a tu vida es para bien, es para bendición, es para experiencias espirituales, es para que le conozcas más a fondo. Yo estoy seguro, hermano, estoy seguro que en medio de la decepción, esa historia los acompañó toda su vida. Y a lo mejor, como muchos, ¿verdad?, que siempre se levantan y cuentan la misma historia cuando se trata de dar un testimonio. Yo casi estoy seguro que los caminantes de Emaús, cada que había culto y se levantaban para contar su historia, se levantaban para narrar cómo ellos iban caminando de Jerusalén a Emaús y Cristo se les añadió, y cómo cambió su corazón, cómo cambió su desesperanza en un camino de esperanza. La cuarta condición en la que vive una persona que camina de Jerusalén a Emaús es adoptar una vida de fe cómoda. Adoptar una vida de fe cómoda. Y tú me vas a decir, ¿cómo es eso? Muy fácil. Decir de labios para afuera: yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Pero sus hechos y sus actos son totalmente contrarios a la fe. Porque el que tiene fe lo va a manifestar a través de obras. El que tiene fe va a tener una vida activa, no una vida pasiva. Es fácil decir yo creo en Dios, pero vivir como vive el común de la gente, vivir como viven los demás. Y escúcheme bien, yo no estoy hablando de vivir en pecado, de hacer lo malo. Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra, se le considera como pecado. Y muchos se han instalado en esa posición. Mire usted, la iglesia, y cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de Comunidad Minec. Estoy hablando de la iglesia de Cristo alrededor del mundo. Estoy hablando de los lavados y redimidos con la sangre de Cristo. Estoy hablando de los que se congregaban, alababan y glorificaban el nombre de Dios. Muchos de ellos han adoptado un cristianismo cómodo. Qué fácil sentarse en casa, prender la televisión, escuchar un mensaje de la palabra y sentir que ya cumplió sus obligaciones espirituales. Qué fácil. Instalados en la comodidad. Y yo estoy seguro que muchos, hermanos, no regresan a la iglesia y ponen de pretexto el COVID nada más. La pandemia nada más la ponen como un pretexto. Pueden salir al trabajo, pueden salir a la calle, pueden salir a las tiendas, pueden salir a todos lados, pero a la iglesia no van. Y cuando uno les pregunta ¿por qué no vas a la iglesia? Me estoy cuidando. Me estoy cuidando. ¿De qué te cuidas? De quien te deberías de cuidar es del que conoce tus pensamientos, del que conoce las intenciones de tu corazón. De él te deberías de cuidar. Y deberías de saber que cuando la maldad arrecia en el mundo, que cuando las situaciones en el mundo se tornan más pesadas, que cuando las puertas se cierran aquí en la tierra, nada más una está abierta, y Jesús dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare hallará pastos. Es más fácil echarle en cara a los demás que se congregan y decir son unos descuidados, son unos inconscientes. Pero hasta el día de hoy yo no he sabido de uno solo que se haya contagiado aquí en la iglesia. No estoy diciendo que no ha habido enfermos de nuestra congregación. Estoy diciendo yo no he sabido de uno solo que se haya contagiado aquí en la iglesia. Y yo creo que si Dios nos instó a abrir la iglesia es porque Él va a tener cuidado de nosotros, de los que nos congreguemos aquí. Tenemos que dejar el camino de Jerusalén a Emaús.
Y lo que a mí me gusta de este camino es que si tú empezaste a caminar de Jerusalén a Emaús, este camino tiene retorno. Este camino de decepción tiene retorno, porque Dios es especialista en cambiar nuestra desesperanza, nuestra decepción en esperanza. Me gusta mucho cuando Jesús le dice: esto era necesario, esto era necesario. Y sabes una cosa, analizando la situación del mundo, creo que era necesaria una situación como estas. Creo que era necesario que pasáramos por esta situación. Y tú me vas a decir ¿por qué? Porque la fe de la iglesia necesita ser probada. Es necesario el dolor, es necesario pasar por problemas. Es fácil decir yo soy cristiano cuando todo es miel sobre hojuelas, cuando todo está bien, hermano. Pero qué difícil pararse firme uno y decir: voy a enfrentar la situación como venga y no me importa lo que pase. De todas maneras yo sé que Dios va a estar conmigo y Él no va a permitir que me pase nada que vaya a lastimarme. Lo que pase va a ser para bendición, lo que pase va a ser para bien. Emaús entonces tiene un camino de retorno. Y Cristo quiere que nosotros retornemos a ese sitio en donde Él habita, a ese lugar de esperanza, a ese lugar en donde podemos mantener una comunión con Él, a ese sitio en donde Él está esperándonos, hermano, para que nosotros podamos desempeñarnos y realizar la función encomendada a la iglesia. Él quiere, y tan Él quiere que aun cuando nosotros vayamos caminando en un sentido contrario, que aun cuando vayamos caminando hacia Emaús, que aun cuando queramos la vida ordinaria, constantemente Él viene y nos alcanza y nos vuelve a recordar a la luz de su palabra que no es ahí al sitio en donde nosotros pertenecemos. Nosotros pertenecemos a Cristo. Hemos sido lavados con su sangre preciosa, hemos sido redimidos y hemos sido alcanzados para cumplir un propósito. Para cumplir un propósito. Creo que más que nunca necesita levantarse una iglesia con identidad y una iglesia con propósito. Cuando hablo de identidad, saber quiénes somos y a quién pertenecemos. Y cuando hablo de propósito, entender por qué Dios nos tiene aquí en la tierra y cuál es el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. La iglesia es la esperanza del mundo. La iglesia, hermano, es la luz en medio de las tinieblas. La iglesia es la sal de la tierra y la iglesia necesita tener identidad. Tú no puedes perder tu identidad, porque el día que pierdas tu identidad, pierdes tu comunión, pierdes tu relación, pierdes tu intimidad. Y si tú pierdes tu intimidad, relación, contacto con el Maestro, entonces pierdes tu propósito. Y estás aquí, sabes intelectualmente de Cristo, sabes que Él existe, sabes que Él es real, pero no haces lo que Él quiere que tú hagas. Más que nunca necesitamos, hermano, ser una iglesia con identidad y con propósito. Esto es principio de dolores. Principio de dolores nada más. Si una pandemia te hace alejarte de Dios, si una pandemia y una enfermedad que está azotando al mundo te hace alejarte de Él y de su propósito, ¿qué va a pasar cuando vengan cosas más grandes, cosas peores al mundo? El camino de Emaús a Jerusalén es un camino de esperanza. Y la prueba está que después de una plática con el Maestro, ellos pueden decir: no ardía nuestro corazón. No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba estas palabras.
Y ellos toman la determinación, fíjese bien, toman la determinación de regresar a Jerusalén y contar todo lo que el maestro les había dicho, todo lo que había pasado, cómo lo habían reconocido, y ellos toman la determinación de regresar. Cuando nosotros perdemos identidad y perdemos propósito, dejamos de hablar de Cristo. Hablamos de todo, hermano. Hablamos de economía, hablamos de modas, hablamos de todo, menos de Cristo. Y el mensaje central de la iglesia es Cristo. Y un Cristo resucitado, hermano, no un Cristo muerto que genera desesperanza, un Cristo vivo, hermano, que nos genera una esperanza, que nos genera una seguridad, que nos ha otorgado la bendición de conocerle y que nos entrega un propósito. El camino de Jerusalén a Emaús tiene retorno. Todavía Jerusalén, el sitio de su presencia, nos está esperando. Tengo que ver entonces ese camino de Emaús como un camino de encuentro. No me interesa lo que haya pasado y que me lleva a sentir dolor y a sentir angustia. En medio del dolor y de la angustia, yo tengo que entender que un tercero ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, a cada momento. Una de las cosas que a mí más me gustan de la Escritura es entender que Cristo me ha pedido mi corazón. Él ha venido a habitar en mi vida, en mí. Y pueden pasar muchas cosas, hermano, muchas cosas. Puedo pasar por muchas situaciones y puedo encontrarme a gente inconsciente, gente que abandona la fe, gente que habla contra la fe. Pero una cosa yo no puedo negar, que Dios ha permanecido fiel hasta el día de hoy. Tengo 35 años de haberlo conocido y Él ha permanecido fiel. He pasado por diversas situaciones, por muchas situaciones. He mirado gente con una fe inquebrantable y he mirado a otros que por nada abandonan el camino de la fe. He mirado a gente que me ha tendido la mano y me ha ayudado a caminar, y he encontrado a otros que por la espalda han clavado un puñal. He encontrado gente de toda, y aún así, hermano, Él ha permanecido fiel. Yo tengo que mirar esos procesos difíciles, tengo que mirar esos procesos de desesperanza, y tengo que mirarlos como un proceso, un camino de encuentro. Usted podría platicar con los caminantes de Emaús, y si usted los entrevistara y les dijera por qué van tristes, por qué van desesperados, como lo hace Cristo, ellos le dirían: ¿eres tú el único que no sabes la situación que estamos viviendo? Para ellos era un camino real, era una experiencia que estaban viviendo. Y nosotros no podemos negar las experiencias y la realidad de la vida. No podemos negar la experiencia y la realidad de una pandemia. No podemos negar la experiencia de una pérdida. No podemos negar nada de eso. Pero tampoco podemos negar que el Cristo que nos prometió que iba a estar con nosotros todos los días está con nosotros. Y en medio del dolor y en medio de la angustia, Él se levanta como un poderoso gigante. Y todavía no hay enfermedad, todavía no hay problema, todavía no hay prueba que sea más grande que el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Yo tengo que mirar el camino de Emaús como un camino de encuentro. Y para mirarlo como un camino de encuentro en medio de la desesperanza y de la desilusión, yo tengo que querer tener ese encuentro. Yo tengo que anhelar encontrarme con Él. Yo sé, hermano, lo que me espera si yo vuelvo atrás. Yo salí de un camino de vicio, de depravación, de odio, de rencor, de amargura. Yo sé, yo ese camino lo conozco. El camino de la vida cotidiana lo conozco.
Y un día tuve una experiencia con Jesús que transformó mi vida, que me hizo caminar en un sentido diferente. Si yo vuelvo de Jerusalén a Emaús, yo sé lo que me está esperando allá, pero también sé lo que me espera en Jerusalén. Y si yo lo pongo en balanza, hermano, volver a lo que tenía antes, al odio, al resentimiento, a la amargura, a un corazón lleno de perversión, lleno de cosas que no satisfacían ni mi vida ni la vida de nadie, y volver al sitio de encuentro. Yo quiero volver ahí. Yo quiero habitar en su presencia. Yo quiero caminar a su lado. No voy a negar que he pasado por procesos difíciles. Tampoco puedo negar la situación real que yo esté viviendo. Pero yo pongo en balanza este día. ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiero habitar? Que ha tenido una experiencia con Dios, hermano. Al que ha tenido una experiencia con Dios, ya no hay otro camino. Jesús dijo: yo soy el camino. No un camino o uno de tantos caminos, no, el camino, el único camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, dice él, viene al Padre si no es por mí. Ellos arrastraban sus sandalias por el polvo. Y si tú vienes hoy arrastrando tus sandalias por el polvo, si tú vienes hoy lleno de tristeza por alguna pérdida, si tú vienes hoy con un corazón lleno de desesperanza, yo quiero decirte: pon en balanza el camino que ya conoces, el sitio en donde has vivido, de donde Dios te ha sacado, y acuérdate de lo que Dios ha hecho por ti. Estás en medio ahorita. El camino de la desesperanza es un camino de neutralidad, y un creyente no puede permanecer neutral. El que esté limpio, límpiese más. El que esté sucio, ensúciese más. Pero no te quedes en medio. Toma una decisión. Y si tu decisión es volver al mundo que ya conoces, lo que ya sabes lo que te está esperando, la puerta está abierta. Dios no te va a detener. Él te habla, pero no te detiene. La decisión está en tus manos. Mira tu desesperanza. Mira los problemas que has pasado. Mira las luchas que has tenido. Pon en balanza lo que quieres hacer y toma tu decisión hoy. Toma tu decisión hoy. El camino de la tristeza y de la angustia, de la desesperación, puede convertirse en tu camino de encuentro, en donde tú experimentes nuevamente la presencia de Dios, donde tú te levantes y digas: yo no quiero ir camino a Emaús, porque Emaús es un sitio sin esperanza. Emaús es un sitio sin visión. Yo prefiero encontrarme con el Maestro hoy. Prefiero encontrarme con Él y escuchar su voz, y aun cuando me cueste trabajo reconocerlo, retornar a Jerusalén, al sitio de visión, al sitio de esperanza. ¿Quieres ponerte en pie esta mañana? Yo quiero decirte, yo les hice un comunicado donde les decía que íbamos a estarnos reuniendo. Y yo les decía: no es tiempo de escondernos, hermanos. No es tiempo. No es el encierro lo que conviene a la iglesia. Una luz debajo del almud no alumbra. La luz, para que sirva, tiene que estar sobre el almud. Y Dios nos ha puesto como eso. Tú eres luz del mundo. Tú has sido llamado a ser luz del mundo. Has sido llamado a ser luz del mundo.
Y en los momentos en donde el mundo hay tinieblas, hermano, es el momento de dejar brillar nuestra luz. Y usted me va a decir a lo mejor, pastor, usted no sabe por todo lo que yo he pasado. No, ni me importa, hermano, por lo que hayas pasado, porque lo que hayas pasado te va a llevar a un reencuentro con tu Creador. Si tú lo decides hoy, tu historia va a cambiar, y la historia de la iglesia, de Comunidad Mine, va a cambiar también. Y vamos a levantarnos para hacer luz en Ciudad Cuauhtémoc, y luz a donde Dios nos mande. Es nuestra misión y es nuestro propósito. Es nuestra misión y es nuestro propósito. Vamos a volver a los pies del Maestro. Este es un día no para escondernos. Este es un día para brillar, hermano. Para brillar. Por encima de los temores, por encima de las dudas, este es un día para brillar. Es levantar tus manos ahí en tu lugar y empezar a adorar el nombre de Cristo. Y si tú estás pasando por un tiempo de tristeza, de desesperanza, no quieres venir al altar, ¿no te gustaría decirle a Cristo: Señor, yo quiero tener un encuentro contigo esta mañana? Yo no quiero salir de este lugar como entré. Yo quiero salir seguro de que he dejado de caminar a Emaús, de que he dejado de caminar a una vida ordinaria y cotidiana, y me voy a levantar. Me voy a levantar para empezar a caminar a Jerusalén, al sitio en donde tú me tenías.